Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo, desde la ciudad de Atlanta. Comenzamos y por supuesto que sí, aquí estamos. Es una nueva y poderosa razón para seguir usando la mascarilla como herramienta para evitar la propagación del coronavirus. Un nuevo cálculo de la Universidad de Washington indica que México como país podría superar las 157,000 muertes para el inicio del próximo año si las autoridades y los ciudadanos bajan la guardia y dejan de poner en práctica medidas de contención como el distanciamiento social, además de la mascarilla. Esto es lo que sabemos. Hasta este sábado, México llevaba 67,326 muertes a causa del COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según cifras oficiales. Pero, según el cálculo del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud de la Universidad de Washington, esta cifra podría ascender a los 157,263 para el 1 de enero si se eliminan, y aquí está la clave, o suavizan las medidas de contención del virus, mientras que con un hipotético uso universal de mascarillas serían 130,544 las muertes. En otras palabras, se evitarían cerca de 26,700 fallecimientos. En Estados Unidos, expertos en salud le pidieron al público evitar aglomeraciones, ya que este fin de semana festivo, que culmina con la celebración del Día del Trabajo este lunes, podría contribuir a nuevos brotes de COVID-19 en momentos en que se registran ya más de 6,200,000 casos y más de 188,000 muertes por la enfermedad. Y los vuelos comerciales desde Estados Unidos regresaron a Costa Rica el jueves pasado con turistas que dicen que buscan descanso en medio de esta pandemia. Costa Rica permitió el ingreso de visitantes de 8 estados del país, más el Distrito de Columbia, y la lista se ampliará a otros 3 a partir del 15 de septiembre. Son varios estados de Estados Unidos. Entonces, la reapertura representa una esperanza de que se reactive la economía para trabajadores que dependen de la llegada de visitantes al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Yenane Villanueva estuvo en el aeropuerto conversando con pasajeros recién llegados y también con trabajadores. Hacer un paréntesis para descansar y emprender un viaje que la pandemia pospuso, eso movió a unos de los turistas que llegaron de Nueva Jersey este jueves en el vuelo comercial que concretó la reapertura de la frontera aérea de Costa Rica a varios estados de Estados Unidos. Bueno, había oído que Costa Rica es muy lindo y es un lugar que sinceramente había estado buscando conocer hace mucho tiempo y por fin se me dio. He cambiado el vuelo como 3 veces. Y a la última vez ellos cancelaron el vuelo mío, solo el examen del COVID, que lo tenía que hacer 2 días antes, me lo tenía que hacer 2 veces. La autorización de vuelos comerciales entró en vigor el 1 de septiembre. Además de Nueva Jersey, también están autorizados residentes de Nueva York, Nueva Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut, Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia. A partir del 15 de septiembre se permitirá el acceso de residentes de Pensilvania, Massachusetts y Colorado. El aeropuerto reinició operaciones comerciales el 1 de agosto. Según Aeris, administrador de este aeropuerto, el primer mes de reinicio representó solo el 3% de las operaciones usuales de esta terminal. Un comienzo lento, pero importante. La dirección comercial de la compañía dijo que esperan alcanzar niveles de visitas similares a 2019 a partir de diciembre. Sabemos que será un proceso largo. Aspiramos a que esto sea un proceso en que todos aprendamos en el corto plazo y el proceso nos permita acelerar. Eso también esperan los taxistas que dependen de la actividad del aeropuerto, como Henry Murillo, pues los servicios están paralizados desde hace casi 6 meses. Estos meses han sido muy difíciles porque mi carrito personal tuve que venderlo. Entonces tuve que venderlo y con ese dinero estoy llevando alimentación a la casa. Y nuestras unidades las hemos sometido a grandes cambios para que el turista nacional, extranjero, se sienta seguro y evitar así cualquier tipo de contagio. Los turistas deben completar un formulario epidemiológico y tener un resultado negativo en la prueba PCR
72 horas antes del vuelo hacia Costa Rica. Tiene que contar también con un seguro de viaje que cubra alojamiento en caso de cuarentena y gastos médicos por un eventual contagio de COVID-19. Finalmente, deben demostrar que viven en los lugares con entrada permitida a Costa Rica mediante la licencia de conducir o la identificación del estado donde residen. Era tiempo, ¿no? Ya que algo así pudiera suceder, ¿no? ¿Verdad? Y que empiecen a abrir los países y nos empiecen a dar la bienvenida, que es algo muy importante. Ha sido muy difícil, pero todo llega en la vida. Y me alegró que haya sido aquí con Costa Rica. ¡Pura vida! Para CNN, Yenane Villanueva, Alajuela, Costa Rica. Bien, y precisamente este es el primer tema del programa, las medidas de contención. Estamos hablando sobre estas medidas. ¿Y está usted dispuesto a utilizar mascarilla hasta que termine la pandemia y seguirá guardando el distanciamiento social independientemente de lo que digan las autoridades? Escríbanme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, usted ya la conoce, es @RafaelRomosCNN, @RafaelRomosCNN con la etiqueta numeral Mirador Mascarilla. Y vamos ahora a California, donde más de 200 personas apenas lograron escapar de las llamas de un implacable incendio forestal. La oficina del sheriff del condado de Fresno evacuó vía aérea a un total de 224 personas que se encontraban en la zona del embalse Mammoth Pool, una región boscosa ubicada a unos 140 kilómetros hacia el noreste de Fresno. El rescate ocurrió en el mismo día en el que el estado de California rompió una marca de hectáreas calcinadas por incendios forestales. En lo que va del año, las llamas han consumido casi 848,000 hectáreas de terreno boscoso y todavía faltan meses para la temporada de lluvias. El incendio en el noreste de Fresno ha quemado ya más de 18,000 hectáreas y sigue ardiendo sin control. Entre las personas que fueron evacuadas de emergencia había 20 que sufrieron heridas como quemaduras y fracturas de huesos. En Fresno se encuentra nuestro enviado especial Gonzalo Alvarado, quien ha estado monitoreando los esfuerzos de las autoridades para sofocar las llamas. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Hola Rafa, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bajo esta ola de calor intensa que azota la costa oeste de Estados Unidos, hay alrededor de unos 50 millones de personas en esta región del país que se encuentran bajo esta alerta de ola de calor. Y como tú bien mencionabas, este incendio, el Creek Fire, el incendio Creek aquí en el condado Madera, que está a unos 25 minutos al norte de donde me encuentro, que de hecho la Guardia Nacional aquí en California auxilió también a estas 200 personas, hombres, mujeres y niños. Y es que, bueno, California en estos momentos se está atravesando por esta ola de calor que, de hecho, el gobernador Gavin Newsom este jueves por la noche firmó una proclamación de emergencia, haciendo que las plantas generadoras de electricidad pudieran abastecer más al consumo de los casi 40 millones de personas que residen aquí en el estado Dorado. Y con esto también el gobernador le pide a los californianos, Rafa, de que traten de consumir menos electricidad posible entre las horas de 3 de la tarde a las 10 de la noche. Dice el gobernador que ese es el tiempo donde los californianos pueden marcar la diferencia y ayudar a contrarrestar esta situación que pone a California en una situación muy preocupante. Desde luego, la ola de calor, la sequía y estos incendios que no dan tregua. Según el Departamento de Contra Incendios de Bomberos aquí en California, dice que desde agosto 15 hasta la fecha se han reportado más de 900 rayos en la parte norte de California y hasta ahora ellos contabilizan más de 900 incendios. Hay por lo menos 12,500 bomberos en estos momentos, Rafa, sofocando 22 de los incendios a gran escala. Este incendio al que hacía referencia aquí en la parte norte de Fresno, que sigue avanzando de forma desmedida, en tan solamente un día ha logrado avanzar incrementar más de 3,600 hectáreas. O sea que la situación en la costa oeste, particularmente en California, Rafa, es muy preocupante. Gonzalo, hablabas al principio de la ola de calor sofocante. ¿Hay alguna esperanza de que cambien las condiciones del clima? Quizá que venga la lluvia que le podría ayudar a los bomberos que tratan de sofocar las llamas. Eso es lo que está preocupando también a las autoridades, Rafa, de que en el radar, por lo menos el Servicio Nacional de Meteorología, no está pronosticando lluvias, por lo menos en la próxima semana. Todo lo contrario. La ola de calor será más intensa la próxima semana, en donde en algunas regiones aquí, por ejemplo, de California,
se estarán reportando cifras de hasta dígitos de 47, 45 grados centígrados, es decir, alrededor de 117, 120 grados Fahrenheit. Así que es una cuestión preocupante de que en los pronósticos de meteorología no hay lluvias en esta región del país, y eso es lo que desde luego tiene a miles de bomberos y autoridades en todos los niveles muy preocupadas ante esta situación. Sí, seguirá siendo un reto enorme, sin duda alguna. Gracias, nuestro enviado especial Gonzalo Alvarado, con el reporte en vivo desde Fresno. Y bien, a propósito de las altas temperaturas en California, este sábado varias ciudades del sur, ya lo mencionaba Gonzalo Alvarado, tuvieron registros históricos. Vamos a mencionar otras. En algunos aeropuertos se registraron temperaturas, escúchelo usted, entre 43 y 47 grados centígrados, rompiendo los máximos de septiembre del año pasado, y ciudades como Santana, Riverside, Big Bear y Palm Spring establecieron nuevas marcas con temperaturas entre los 47 y 50 grados. Los incendios y la ola de calor son el segundo tema del programa. Nuestros televidentes en California, especialmente en la zona de los incendios forestales y en el estado en general, me gustaría invitarlos a que compartan con nosotros sus experiencias sobre lo que está ocurriendo. Recibo sus comentarios y opiniones en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, con la etiqueta numeral Mirador Incendios, numeral Mirador Incendios. Y bien, este sábado se cumplieron 100 días ininterrumpidos de protestas en Portland, la ciudad más poblada de Oregon. Una vez más, la ocasión quedó marcada por la violencia y diversos actos de vandalismo que culminaron con el arresto de más de 50 manifestantes. Según la policía, los oficiales decidieron realizar los arrestos después de que algunos participantes les arrojaron bombas incendiarias, así como rocas y petardos. En un comunicado, consideró que era claro que la intención de la muchedumbre no era protestar pacíficamente. La violencia distrajo la atención del verdadero origen de la manifestación, que era expresarse contra los abusos en el caso de George Floyd, un hombre negro que murió en mayo en Minnesota a manos de la policía. La vida puede cambiar en un instante. Fue el mensaje que envió Jacob Blake en un video publicado este sábado por la noche. Blake es el hombre de 29 años que quedó paralizado de la cintura para abajo después de que un policía le disparó 7 veces por la espalda en hechos ocurridos el 23 de agosto en Kenosha, Wisconsin. Blake había forcejeado con los oficiales y se resistía al arresto cuando recibió los disparos. Este es un fragmento de lo que dijo. Escuchemos. Quiero decirles a todos los jóvenes y también a aquellas personas mayores que yo que hay mucha más vida por vivir. Sus vidas, y no solamente sus vidas, también sus piernas tan necesarias para moverse y avanzar en la vida, pueden ser arrebatadas en cuestión de segundos. El tiroteo provocó la reanudación de protestas contra la brutalidad policial en diversas ciudades del país, protestas que habían comenzado tras la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. Las violentas protestas en Estados Unidos son el tercer tema del programa. Manifestación legítima contra la brutalidad policial o actos delictivos que deben terminar. ¿Usted qué opina? ¿Cómo calificarían lo ocurrido la noche del sábado en Portland? Envíen sus comentarios y opiniones. Los recibo en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, con la etiqueta numeral Mirador Violencia, numeral Mirador Violencia. Bueno, ya son varios los libros que se han publicado o están por publicarse con escandalosas acusaciones contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Uno de los últimos es obra de su ex abogado y representante legal Michael Cohen, quien califica a Trump de, y cito, estafador, mentiroso, impostor, abusador, racista, depredador y timador. El libro de Cohen, titulado Desleal, y que se publicará el martes, también cita la forma profundamente ofensiva en la que Trump se refería a grupos minoritarios antes de ganar las elecciones en 2016. Según Cohen, Trump en 2015, y aquí también cito, tengo que ser muy cuidadoso porque esto puede resultar muy ofensivo. Según Cohen, Trump dijo lo siguiente: nunca voy a entender el voto latino. Al igual que los negros son demasiado estúpidos para votar por Trump, no son mi gente, cierro comillas.
Por su parte, la Casa Blanca defendió al presidente calificando a Cohen de, abro comillas, un convicto desacreditado y abogado suspendido que le mintió al Congreso, ha perdido toda credibilidad y no es sorprendente ver su último intento de obtener ganancias con mentiras. Cierro comillas. Estoy a marcar una pausa aquí en Mirador Mundial, pero al volver se acumulan las reacciones políticas en México luego de que la autoridad electoral le negó el registro a un partido opositor impulsado por la ex candidata presidencial Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón. Además, el tifón Haishen sigue acercándose a la península de Corea mientras las autoridades se preparan para recibir su embestida. Regresamos con esto y mucho más aquí en Mirador Mundial por CNN. El expresidente de México, Felipe Calderón, reaccionó el sábado a la decisión del Instituto Nacional Electoral de negarle el registro como partido político a la organización México Libre, que encabeza a su esposa, la ex candidata presidencial Margarita Zavala. Calderón rechazó que haya opacidad en el 8,2% del financiamiento de la organización, como argumentó el órgano electoral para negar el registro. Además, pidió revisar los donativos que ha recibido Morena, partido fundado por el actual presidente, su rival Andrés Manuel López Obrador. Belén Zapata está en Guadalajara, Jalisco, con un recuento sobre las reacciones políticas tras esta negativa. Belén, tremenda pugna política que se ha desatado en México. ¿Qué es lo más reciente? Te escucho, adelante. ¿Qué tal, Rafael? Te saludo a ti, a la audiencia. Así es como lo mencionas, el expresidente de México, Felipe Calderón, reaccionó a través de su cuenta oficial de Twitter y dijo que este 8,2% que aduce el Instituto Nacional Electoral, conocido en México como INE, está totalmente identificado. Se trata, dijo, de donativos que se hicieron a través de la aplicación Clip, y que esta información incluso la puede corroborar el propio INE directamente con los bancos. Agregó que junto a cada uno de los donantes se le entregó al órgano electoral copia del recibo, copia de las tarjetas de crédito con los últimos 4 dígitos desde donde salieron los donativos, así como copia también de la credencial de elector de cada uno de los donantes y una carta bajo protesta de decir verdad de cada una de las personas que colaboró con estos recursos. Es importante también mencionar que el expresidente aprovechó para pedirle al órgano electoral que publique íntegra la sesión donde se le negó el registro como partido político a México Libre, ya que según el exmandatario hay algunas partes que fueron mutiladas. También le pidió al órgano electoral que revise los donativos que ha recibido Morena, el partido político que fundó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Rafael, es importante mencionar que esta decisión del órgano electoral se tomó el viernes pasado por mayoría, con 7 votos a favor y 4 en contra, negándole así el registro a la organización que es conocida como México Libre, pero que se llama en realidad Organización Libertad y Responsabilidad Democrática, que encabeza la ex candidata presidencial y esposa del expresidente Calderón, la señora Margarita Zavala. Rafael, la información que tenemos hasta este momento. Belén, muy interesante el video que publicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su cuenta de YouTube el sábado. Habla de justicia divina, habla de justicia terrenal, dice que Calderón debe llamarle a sus amigos y dice, en fin, que le ayuden y que salgan a la calle a protestar pacíficamente. Estas declaraciones del presidente, Belén, y la pugna política, ¿cómo le ha caído a la gente? ¿Qué es lo que dicen en las calles? Bueno, Rafael, es muy evidente la polarización que se vive en las calles, pero también que se puede apreciar de una manera mucho más clara en redes sociales, donde hay quienes apoyan esta moción que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay quienes también defienden a Felipe Calderón e incluso le piden al órgano electoral que le prohíba al actual presidente pronunciarse en cuestiones políticas, sobre todo cuando mañana lunes iniciará en nuestro país el proceso electoral que concluirá o que tendrá, digamos, su fase última en julio del próximo año. Otra vez la polarización se ha notado precisamente a través de las redes sociales, Rafael.
Sí, no queda ninguna duda. Vivimos en tiempos de polarización. Pasa en México, pasa en Estados Unidos y en otros países. Belén Zapata con el reporte en vivo desde Guadalajara. Gracias, Belén, y hasta la próxima. Es gangsterismo puro. Así fue como describió este domingo el ministro de Exteriores del Reino Unido al envenenamiento de la principal figura de la oposición en Rusia, Alexei Navalny, quien, de acuerdo con expertos alemanes, fue atacado con gas nervioso. Cuando le preguntaron en una entrevista para la BBC si el Estado ruso había estado detrás del envenenamiento, Dominic Raab afirmó que sería muy difícil encontrar otra explicación a lo ocurrido a Navalny. Vamos a Jerusalén, donde está José Levi, que nos tiene más secciones internacionales sobre el caso del opositor ruso. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Hola, Rafael. En Occidente se habla de dos posibilidades principales que ambas son preocupantes. Por un lado, que el presidente ruso, Vladimir Putin, hubiese sabido sobre la intención de envenenar a su principal opositor, a Alexei Navalny. Eso sería, lógicamente, especialmente grave. Por otro lado, que no lo hubiese sabido y, de alguna manera, quedara evidente que Putin, de alguna forma, no controlara lo que ocurre o todo lo que sucede en el interior de su país. Navalny, él se desvaneció en un vuelo que lo llevaba desde Siberia hasta Moscú. Fue primero internado en Rusia, posteriormente fue trasladado a Berlín, donde hace tan solo unos días se determinó de manera categórica que fue envenenado con el material neurotóxico de Novichok, que fue utilizado en el pasado por la Unión Soviética. Es un material prohibido según las normas internacionales, pero que para poder ser utilizado en el presente se necesita el apoyo de un Estado. Todo esto despierta la indignación internacional, que pide explicaciones a Rusia de cómo se pudo llevar a cabo algo así. Exigen una investigación, amenazan con todo tipo de sanciones importantes contra Moscú. De su parte, en Rusia, lo que se afirma a nivel de inteligencia es que no fue detectado ningún tipo de veneno cuando estaba hospitalizado en Rusia, y posteriormente ellos no descartan la posibilidad de que pudiera haber sido envenenado por servicios de inteligencia occidentales, precisamente para mancillar a Rusia, algo que despierta enormes interrogantes. Lo que sí es que Navalny se encuentra todavía en estado de coma inducido en Berlín, y lo que dicen los expertos es que desconocen si se le va a quedar algún tipo de secuela física. Rafael. Bien, gracias, José Levi. En Jerusalén con el informe. Tenemos más noticias globales en esta edición de Mirador Mundial. Una persona muerta y 7 heridas fue el saldo de una serie de ataques con arma blanca ocurridos durante las primeras horas de este domingo en Birmingham, Inglaterra. El jefe de policía del condado de West Midlands, donde se encuentra Birmingham, dijo en conferencia de prensa que no hay indicios de que se trate de incidentes motivados por odio o terrorismo. Agregó que más bien parecen haber sido al azar. Hasta el momento no se ha realizado ningún arresto, pero las autoridades buscan a un hombre como responsable de los ataques. Nos vamos a Belarus, donde la Organización de Derechos Humanos Viasna 96 informó que más de 135 personas fueron detenidas en la capital Minsk durante nuevas protestas de oposición al presidente. Alexander Lukashenko denunció que las fuerzas de seguridad reprimieron esta manifestación masiva en el cuarto fin de semana de protestas en el país. También se realizaron detenciones en otras ciudades como Grodno y Brest, según la ONG. CNN solicitó comentarios al Ministerio del Interior de Belarus sobre la situación, pero no ha obtenido respuesta. En Hong Kong, la policía local confirmó que 289 personas fueron arrestadas por participar este domingo en una manifestación. Indicó que a los detenidos se les acusa de reunirse de forma ilegal, mala conducta, no presentar documentos válidos y atacar a los agentes. Los inconformes reclaman que las autoridades pospusieron las elecciones locales previstas para este domingo, que ya se han aplazado al menos un año, entre otros motivos, por la pandemia. CNN presenció que policías utilizaron gas pimienta contra los manifestantes y algunos de los detenidos fueron arrestados por agentes vestidos de civiles. Y Corea del Sur elevó el nivel de alerta ante el tifón Haishen a grave
el más alto mientras continúa su avance hacia la península. Haishen podría causar lluvias intensas y vientos fuertes, señaló el Ministerio del Interior y Seguridad. Agregó que al coincidir con la marea alta, aumenta la preocupación por posibles inundaciones y deslaves. Y Japón, ante el avance de Haishen, ordenó la evacuación de casi 2 millones de personas en la isla Kyushu, en el suroeste del país, según la emisora japonesa NHK. La agencia meteorológica pronostica que el tifón La agencia meteorológica pronostica que el tifón se moverá por la isla a una velocidad de 35 kilómetros por hora y llegará a la península de Corea la mañana del lunes. Haishen es la segunda tormenta más poderosa que azota la región en una semana. Es precedida por el tifón Maisak, que tuvo vientos equivalentes a un huracán de categoría 4. Los invito a participar con los temas de conversación en redes sociales. Ahí los tiene en su pantalla. Numeral Mirador Mascarillas, Mirador Incendios y Mirador Violencia. Volvemos con más. La buena noticia es que la economía de Estados Unidos añadió 1.400.000 empleos en agosto, según el último reporte de la Oficina de Estadística Laboral. La mala noticia es que todavía hay 11,5 millones de empleos menos de los que había antes de que iniciara la pandemia de coronavirus. Los empleos generados en agosto fueron menos de los que se abrieron en julio y en junio y mucho menos de los generados en el mes anterior. Significan estas cifras que la recuperación económica está experimentando una desaceleración. Xavier Serviá de CNN Dinero nos acompaña en vivo desde Miami para ayudarnos a hacer un análisis de la situación. Bienvenido a Mirador Mundial. Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para empezar, te pregunto, ¿cómo interpretas el hecho de que la economía haya añadido menos empleos en agosto de los que añadió en junio y julio? Bienvenido, te escucho. Happy Sunday. Mira, principalmente fue porque la caída entre julio y agosto se debe principalmente en el sector privado, específicamente servicios, y si nos concentramos más en el área de leisure and hospitality. Estamos hablando de hotelería, estamos hablando de restaurantes, todo lo que va relacionado con turismo. Ahí hubo, el negativo fue de 364,000 empleos. Claro, hay que también poner esto en perspectiva. Llevamos 4 meses generando nuevos empleos. Es cierto que de junio, que se crearon casi 5 millones, a julio, que fueron cerca de 1,8, ahora en 1,4, hay una disminución y la pregunta es si esto es que se está ralentizando o se está estabilizando la generación de empleo, quiere decir hacia la baja, lo cual entonces no ayudaría a bajar la tasa de desempleo. Eso todavía no lo sabemos. Lo positivo que podemos rescatar es que fue positivo, más de lo que se esperaba, pero donde hubo el efecto negativo fue en el área del sector relacionado con turismo. Definitivamente. Ahora, la tasa de desempleo, Xavier, tú lo sabes mejor que nadie, bajó del 10,2% registrado en julio al 8,4%. La gran pregunta que tienen muchos es si continuará esta tendencia a la baja en los próximos meses y sobre todo muy importante porque se acerca una elección presidencial, Xavier. Rafa, estas son 2 estadísticas que se reportaron el viernes que son muy importantes. La de payroll de nómina, que fue la primera que hablaste, y esta es la de desempleo. Esta se hace a las familias, la otra se hace a las empresas. Mira, el desempleo bajó, lo cual es positivo. La tasa de participación aumentó, es positivo. La pérdida, lo que viene siendo el coeficiente de personas empleadas versus la población aumentó. Eso es bueno. La tasa de desempleo cayó entre las personas de 16 a 19 años, o sea, los teenagers, blancos, negros, asiáticos, hispanos. Ahora, lo que viene siendo la población que está permanente, perdió los empleos de forma permanente, se aumentó. No estamos como en el 2011, pero aumentó y eso no es bueno. La pregunta del millón, si esto va a seguir, hay tres puntos que hay que tomar en consideración. Uno es la dinámica de la economía, que todavía está muy volátil. Segundo, se anunciaron empleos que se van a dar a partir de agosto, septiembre, octubre. Por ejemplo, American Airlines anunció que va a votar un montón de gente. Eso no está reflejado acá. Aquí hay mucho empleo también que se creó, pero fue porque el gobierno contrató gente para el censo. Todo eso termina en septiembre, octubre, que va a pasar cuando ya no hayan esos empleos. Y el último punto es el tema del paquete de estímulo. Si se aprueba o no, hay algunos que dicen que se necesita para poder seguir bajando la tasa de desempleo. Back to you. Muchas variables, sin duda alguna. Gracias,
Xavier Serviá de CNN Dinero nos acompañaba en vivo desde Miami. Los temas de conversación en las redes sociales, numeral Mirador Mascarillas, Mirador Incendios y Mirador Violencia. Volvemos. Un artista plástico colombiano se dedica a reflejar con plastilina fenómenos sociales como la crisis migratoria venezolana, la vida de los que habitan en la calle y ahora la pandemia de COVID-19. Se trata de Edgar Álvarez, quien busca crear conciencia y ayudar a combatir la xenofobia en el mundo por medio de su trabajo. Diana Castillo nos muestra desde Bogotá cómo con un material tan simple como la plastilina, Álvarez se le está mostrando al mundo una realidad bastante compleja. Big Man, Jigsaw, niñito, era muy chiquitico, ¿de acuerdo? Mi hermana y yo. Estas mini esculturas representan la historia de Ginette del Carmen y su familia, un grupo de migrantes venezolanos que cruzó la frontera hace un año y llevó caminando hasta Bogotá en busca de un mejor futuro. Al mirar las figuras de plastilina, recuerda las dificultades que, como ella, han tenido que atravesar millones de sus compatriotas. Ser migrante es terrible. Yo no tengo, por decirte, ni buena experiencia con eso. Siento mucho dolor cuando los veo, cuando veo el muñequito, porque me recuerda toda la tristeza que pasé en todo ese tiempo y fue terrible. Yo siento que esas caricaturas muestran la realidad, pero con otro punto de vista. O sea, él las muestra, pero con otro punto de vista. Las caricaturas de plastilina son obra del artista plástico colombiano Edgar Álvarez, quien se dedica a reflejar a través de su trabajo distintas problemáticas sociales. Todo comenzó hace más de 10 años cuando se encontraba en Los Ángeles, California, y se interesó por retratar la rutina de las personas en la calle. Edgar asegura que su arte es una forma de generar conciencia y reducir la xenofobia en el mundo. Hay una cosa que es fundamental en esto y es la empatía, o sea, como que entendamos un poco como toda esta problemática, porque yo creo que todos nos hemos sentido rechazados en algún momento y pues como que es seguir con esa cadena de rechazos me parece triste. Entonces pues o sea, a veces la gente como que con la plastilina se conmueve mucho más, es una cosa, un fenómeno muy curioso. El proceso creativo comienza desde que Edgar conoce a los personajes, escucha sus historias y las modela en plastilina. Luego toma fotografías de las figuras y las convierte en una animación. Detalles como rostros quemados por el sol, ropa sucia o zapatos desgastados son claves para contar la realidad de quienes dice son casi invisibles en la sociedad. Pues para mí esta es otra forma de llegar a las personas como de una forma un poco más desde el arte. La migración es algo que tiene que ver con todo el mundo. Yo parto de entenderla desde mi corazón un poco, desde ponerme en el pellejo, de interpretar, de entrevistar. Desde inicios de la cuarentena en Colombia por el coronavirus y al ver que las medidas de bioseguridad no han sido cumplidas por algunos ciudadanos, Edgar decidió crear una caricatura en plastilina del COVID-19. Esta figura es fotografiada en diferentes lugares de la ciudad como parte de una campaña para concientizar a los ciudadanos de que el virus no se ha ido y puede estar en cualquier parte. Es justamente como concientizar a las personas de lo que está pasando, de que esto pues no es que se acabó la pandemia ni nada por el estilo, pues que tenemos que aprender a convivir. Es una forma pedagógica, amable. Se lo explico con plastilina, es el nombre del proyecto en redes sociales con el que Edgar quiere generar empatía y despertar un sentimiento de solidaridad hacia la población más vulnerable. Su trabajo ha llegado a ser parte de iniciativas de prestigiosas instituciones como ACNUR y la Cruz Roja Internacional. Para CNN, Diana Castrillón, Bogotá. Hora de ver lo que acontece en el apasionante mundo del deporte. En la Florida se encuentra Raúl Sáenz con lo más sobresaliente de la jornada. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Saludos, Rafael, desde Miami. Bienvenidos a la información deportiva en Mirador Mundial. Comenzamos con el abierto de tenis de Estados Unidos, que ya no contará con la primera raqueta del mundo y favorito para conquistar el torneo, Novak Djokovic. Djokovic ha sido descalificado del torneo tras darle un pelotazo
a una de las juezas de línea. El incidente ocurrió en el primer set de su partido de octavo de final ante el español Pablo Carreño Busta. Djokovic perdió su servicio para irse abajo 6-5. En su frustración, pegó un pelotazo que terminó golpeando a una juez de línea en la garganta. Luego de un diálogo largo con oficiales del torneo, se determinó que Djokovic fue descalificado por conducta antideportiva, una situación embarazosa para el serbio que no había perdido un solo partido este año y se perfilaba como el gran... Y tenemos que ir al Tour de France porque el colombiano Egan Bernal gana terreno en la defensa de su título. El pedalista de Zipaquirá sigue escalando en la clasificación general, como lo hizo este domingo en la etapa montañosa entre las ciudades francesas de Pau y Laurens. Bernal ahora quedó segundo a tan solo 21 segundos del nuevo líder, el serbio Primož Roglič. El ganador de la novena etapa fue el compañero del serbio Tadej Pogačar. Ahora los ciclistas tendrán el lunes una jornada de descanso. Ahí Bernal buscará recargar energías en lo que ya es un Tour de Francia que se pinta en tres colores: amarillo, azul y rojo. Y si se preguntan por qué lo digo, bueno, miren este top 10 de la clasificación general. Son 4 los colombianos que figuran, incluyendo a Bernal. Colombia es el país con más ciclistas entre los primeros 10. Bernal está segundo, Nairo Quintana ocupa la quinta posición y Rigoberto Urán está sexto. En la novena posición está Miguel Ángel López, 4 de 10 para Colombia en este Tour. Para más entrevistas, análisis e información, los invitamos a que visiten nuestras plataformas digitales. Aquí estamos. Septiembre es el mes de la patria en México. Sin embargo, este año los festejos no se vivirán como año con año debido a la pandemia de coronavirus, obviamente. ¿Cómo celebrarán los mexicanos entonces, dadas las circunstancias? Esto es lo que nos dijeron algunos de ellos en las calles de la Ciudad de México. A comprar un poco de adornos para las fiestas patrias, para la casa, tenerla adornada y que sea bonita. El chiste es no que la contingencia no nos impida festejar al país, ¿no? Ahora pues hay que limitarse un poco, esperemos si ya para el año nuevo se pueda, si no hay que esperar. Siente un ánimo distinto, obviamente, por la situación que vive el país, el distanciamiento, no hay ese sentimiento de acercamiento. Esta pandemia nos ha hecho que por salud tengamos que guardar distancia, pero eso no quiere quitar que estemos unidos, que tengamos que seguir trabajando, que seguir adelante. Pandemia o no, los mexicanos vamos a buscar este tipo de festividad, ¿no? Siempre. Pandemia o no, pues la gente tiene que salir de alguna manera con las precauciones, ¿no? Ahora, bueno, con nuestro cubrebocas, yo creo que sí podemos, pues desplazarnos, ¿no? Sin ningún problema y para mí no es un impedimento la pandemia para poder venir o poderme movilizar en algunos lugares, ¿no? Como es. Gracias por sus comentarios y opiniones. A mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN. Por ejemplo, Luis me dice en el tema Mirador mascarillas. Todos debemos seguir usándolas hasta que termine la pandemia y seguir el protocolo. No bajar la guardia. Comparte con nosotros, completamente de acuerdo. No bajar la guardia, aunque algunos de nosotros ya estemos aburridos por todas estas medidas. Pero lo importante es seguir luchando contra el coronavirus. Antes de despedirme, les recuerdo que los fines de semana también hay noticias. Acompáñenos en las 3 ediciones de Mirador Mundial, todos los sábados y domingos con la información más relevante y entrevistas sobre temas de actualidad, solo aquí en CNN. Hasta la próxima. Gracias por su atención.